mi nuera insistió en modernizar mi testamento para evitar problemas. Pero una noche, leyendo su borrador, descubrí una cláusula que me convertía en huésped revocable de la casa que yo misma había pagado. La primera vez que Paola mencionó la palabra testamento, yo estaba regando mis plantas del balcón. Era una tarde tranquila, casi demasiado tranquila, de esas en las que una se permite creer que nada malo puede pasar. Suegra, tenemos que hablar de su futuro patrimonial, dijo ella, entrando con paso firme, como si la casa fuera su oficina. Yo parpadeé, sin entender. Pero, mi testamento ya está hecho. Lo hicimos con mi esposo hace años. Paola sonrió, esa sonrisa suya que nunca alcanza los ojos. Sí, pero está desactualizado. Hoy las leyes cambiaron, y hay riesgos. Muchísimos riesgos. Y antes de que pudiera decir algo, añadió. No se preocupe. Yo la voy a ayudar gratis. Así evitamos problemas para todos. Lo dijo con tono dulce. Demasiado dulce. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal. Y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Elvira Montoya, tengo 72 años, y durante décadas creí que un testamento era un acto de amor. Hasta que descubrí que un papel mal redactado puede convertirse en la herramienta perfecta para borrar a una persona de su propio hogar. Porque lo que Paola llamó actualización era, en realidad, mi expulsión cuidadosamente disfrazada. A Paola siempre le gustó tener el control de las conversaciones. Era abogada, joven, rápida, de esas que hablan con palabras difíciles para que nadie se atreva a cuestionarlas. Aquel día se sentó frente a mí con su portafolio brillante. Su testamento es muy antiguo, Elvira. Mira, aquí dice que la casa pasa a tu hijo después de tu fallecimiento. Pero eso ya no funciona así. Puede haber reclamos, disputas, costos innecesarios. Yo bajé la mirada hacia las hojas amarillentas del testamento original. Mi esposo y yo lo redactamos juntos, cuando él estaba sano. Lo sé, dijo Paola con tono condescendiente. Pero el mundo cambió. La gente se aprovecha. Las familias pelean. Mejor evitar todo eso. Hizo un sonido dramático con la lengua. Aparte, tú ya no deberías preocuparte por estos trámites tan engorrosos. Déjalo en nuestras manos. Nuestras, dijo, y señaló a mi hijo. Él sonrió, pero no dijo nada. Trabajaba mucho. Confiaba demasiado en Paola. Y esa confianza, pronto se convertiría en mi mayor vulnerabilidad. Paola empezó a venir todos los miércoles. Traía papeles. Marcadores. Carpetas llenas de borradores simplificados. Es para que lo entiendas mejor, suegra, decía mientras dejaba las hojas sobre la mesa. Los textos eran breves, resumidos, casi amigables. Parecían inofensivos. Esta parte solo dice que tu hijo podrá representarte si algún día estás incapacitada, explicaba. Yo no sospechaba nada. Era lógico. Yo ya tenía 72 años, tenía artrosis, a veces me mareaba. La palabra, incapacidad, me daba miedo, pero también parecía realista. Esta otra solo autoriza vender bienes en caso de emergencia. Nada raro. Nada raro. Esa era su frase favorita. Mi miedo a parecer desinformada hizo el resto. Yo no quería ser la vieja ignorante que estorbaba con dudas. Así que firmé pequeños papeles. Papeles sueltos. Papeles preliminares. O eso creía yo. Hasta que un día escuché algo que congeló mi sangre. Paola estaba en mi cocina, creyendo que yo estaba en el baño. Hablaba por teléfono en voz baja, pero no lo suficiente.
cuando ella firme la versión final, ya no podrá echarnos. Legalmente quedamos dentro. Sí, dentro. La cláusula está perfecta. Solo necesito que no desconfíe. Mi corazón dio un salto doloroso. ¿Echarnos? ¿Cláusula? ¿No podrá echarnos? Un frío intenso me recorrió la espalda. Me quedé quieta. Inmóvil. Apenas respiraba. Paola bajó la voz, pero alcanzó a decir: después de eso, hacemos el trámite de incapacidad si es necesario. Todo queda impecable. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Esa noche no dormí. A medianoche, Paola salió a comprar algo. Mi hijo estaba trabajando en la computadora. Yo aproveché el silencio. La bolsa de Paola estaba en el sofá. Su portafolio, abierto a medias. No soy mujer de husmear. Nunca lo fui. Pero ese día, necesitaba saber qué se estaba tramando con mi nombre. Busqué. Revolví. Y entonces lo encontré. Un borrador, pero no el simplificado. Un borrador completo. Técnico. Con lenguaje jurídico legítimo, no para ancianas. Y ahí, subrayado en amarillo, la frase que me quitó el aliento. La otorgante mantiene únicamente un derecho de habitación revocable, sujeto a criterio del representante legal. Derecho de habitación revocable. 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 Me temblaron las manos. Bajo esa cláusula, yo pasaría a ser huésped. No dueña. No residente protegida. Un huésped que podían desalojar con una firma. Era como si Paola hubiese trazado un mapa detallado para mi expulsión. Y yo hubiera estado entregándole las piezas una a una. Doblé el papel y lo guardé debajo de mi blusa. Mi corazón latía como si fuera a romperse. Paola volvió. Me miró fijamente. Suegra, ¿todo bien? Yo asentí. No confiaba en mi propia voz. Pero dentro de mí, algo había cambiado. La fragilidad había desaparecido. El miedo se había transformado en una alerta clara. Paola había mostrado su mano. Y yo no pensaba rendirme. Paola llegó al día siguiente con una carpeta nueva, más gruesa, más elegante, y sobre todo, más peligrosa. Llevaba tacones firmes, perfume intenso y esa sonrisa de profesional que no anuncia cariño, anuncia convencimiento. Mi querida suegra, dijo, entrando en la sala como si fuera su oficina. Estuve revisando todo el material. Su testamento es, bueno, antiguo. Muy antiguo. Fue hecho en otra época, con leyes distintas, y eso puede generar conflictos serios. Yo estaba sentada en mi sillón favorito, con mi manta bordada sobre las piernas. Me sentía pequeña, de repente, ante tanta terminología. Antigua. Desactualizada. Conflictiva. Palabras que hieren la autoestima de cualquier señora que solo quiere paz. Conflictos, repetí, inquieta. Paola suspiró, teatral. Mire, Elvira, hoy en día los herederos pueden impugnar todo. Los bancos exigen claridad. Los registros digitales cambiaron. Un testamento viejo puede causar retrasos, disputas, incluso congelamiento de bienes. Mi corazón dio un brinco. Yo no quiero problemas para mis hijos. Exacto. Y por eso estoy aquí. Para ayudarla. Se sentó frente a mí, cruzando las piernas con confianza absoluta. Yo ya hablé con mi colega del estudio. Me dijo que podemos hacer una actualización sencilla, limpia, moderna. Algo que realmente refleje sus deseos. Pero, mi deseo es que la casa quede para mis hijos, como siempre acordé con mi marido.
Y así será, aseguró, con una voz tan suave que podría adormecer a cualquiera. Solo necesitamos ajustar figuras legales, clarificar su derecho de uso vitalicio, especificar cargas, bueno, detalles. Detalles. La palabra más peligrosa del mundo jurídico. No tardó en mostrarme unas hojas impresas. Preparé una versión simplificada para que pueda entender mejor. Es solo un borrador. Pasé los ojos por la primera página. Era casi igual a mi testamento original, casi. Con pequeñas variaciones, aparentemente inocentes. Paola explicaba todo demasiado rápido, esto indica continuidad. Aquí aclaramos usufructo. Esto evita litigios. Y este párrafo es estándar. Yo intentaba seguirla, pero las palabras se mezclaban. No era mi mundo. Era el mundo de ella. Y era exactamente eso lo que ella quería. Firme aquí para que yo pueda avanzar con el borrador final, dijo ella, señalando una línea. Mis dedos vacilaron. ¿Y si quiero leer con calma? Por supuesto, suegra. Lea todo lo que quiera. Pausa. Pero recuerde que esto es solo un borrador. Lo importante lo firmaremos ante notario. Su sonrisa era una invitación y una trampa. Cuando mi hijo llegó aquella noche, Paola ya tenía preparado el discurso. Amor, tu mamá está actualizando el testamento. Qué alivio saber que estamos haciendo las cosas bien. Mi hijo me miró con orgullo. Mamá, qué bueno que Paola te ayuda. Hoy los documentos son complicados. Vos no deberías preocuparte con eso. Tragué saliva. Pero, yo no sé si entendí todo. Paola se inclinó, tocando mi hombro. Elvira, usted es una mujer inteligente, pero estos papeles cansan. Yo lo hago todos los días. Déjeme cuidar de usted. Mi hijo sonrió. Confía, mamá. Ese, confía, cayó sobre mí como una cadena. Yo quería confiar. Yo siempre confié en la familia. Siempre. Y Paola lo sabía. Los días siguientes fueron una avalancha silenciosa. Paola venía con nuevas impresiones. Marcaba con resaltador cosas que decía que no importaban y pasaba rápido por las que sí importaban. Esta parte es solo técnica, decía, pasando de página. Esto es burocracia. Esto usted no necesita leerlo. Yo intentaba seguirla. Pero ella siempre estaba un paso adelante. Una sonrisa antes. Una frase ensayada después. Y mi hijo repetía todo como un eco, hoy todo es digital, mamá. Paola solo quiere evitar problemas. Déjate ayudar. Y cuanto más me dejaba, más presa quedaba. Una tarde, mientras ella revisaba hojas en mi comedor, escuché algo que me dejó helada. Paola, creyendo que yo había ido a la cocina, atendió una llamada. Sí, cuando ella firme, ya no podrá echarnos. Imagínate, por fin vamos a poder vender esa casa vieja. Me quedé inmóvil, detrás de la pared. Exacto. Con la cláusula de habitación revocable, ella queda como residente temporal. Nada más. Sentí que las piernas me temblaban. Y tranquila, el hijo ya está convencido de que todo esto es, por su bien. Ella firmará sin leer. Siempre lo hace. Quise avanzar, encararla. Gritar. Preguntar. Pero no pude. Algo dentro de mí dijo, espera. Observa. Descubre todo antes de acusar. Entonces volví a mi sillón en silencio, como si nada hubiera pasado. Paola salió minutos después, segura, confiada, convencida de que su teatro funcionaba. Pero había cometido un error.
Había dejado la carpeta abierta sobre la mesa. La carpeta equivocada. Esperé a que la puerta se cerrara, a que su perfume desapareciera en el pasillo. Entonces, con manos temblorosas, abrí la carpeta. Y ahí estaba. El verdadero borrador. No el simplificado que ella me mostraba. No el documento amigable, sino el que pretendía registrar. Lo leí despacio, con el corazón golpeándome el pecho, derecho de habitación vitalicio, revocable por incapacidad certificada. Facultad de administración a terceros. Posibilidad de venta sin necesidad de consentimiento de la ocupante. Era como leer mi propia expulsión. La casa donde crié a mis hijos. La casa que construí con mi marido. La casa donde todavía sentía su olor en los libros. Y yo era apenas una ocupante revocable. Mi mundo se desmoronó. Paola no quería revisar mi testamento. Paola quería sacarme de él. Y aquella noche, sentada sola en la sala oscura, decidí, yo no iba a ser víctima. Yo no iba a ser silenciada. Yo iba a luchar. Y sabía exactamente por dónde empezar. Durante los días siguientes, Paola se volvió una presencia constante en mi casa. Demasiado constante. Aparecía siempre con carpetas nuevas, tablets, lapiceras elegantes y ese aire profesional que la hacía sentirse indispensable. Yo trataba de no desconfiar, pero algo en su manera de mirarme, como quien ya calcula un resultado antes de que el juego empiece, me inquietaba. Una tarde, mientras preparaba té, ella se sentó frente a mí colocando una torre de papeles sobre la mesa. Elvirita, usted no tiene idea del caos que puede causar un testamento desactualizado. Herencias trabadas, pleitos familiares, gastos innecesarios. Créame, estoy en un estudio jurídico, veo esto todos los días. Levanté la mirada lentamente. Mi testamento fue hecho por mi esposo y por mí. Nunca hubo problemas. Ella sonrió, pero no con ternura. Con paciencia. Con esa paciencia condescendiente que se usa con quien se considera incapaz. Sí, pero eso fue hace, ¿qué? ¿20 años? Las leyes cambiaron. Hoy todo es digital, más técnico. Y su testamento no contempla nada de eso. Ricardo, mi hijo, entró justo en ese momento con una bolsa de compras. Mamá, Paola tiene razón. Hoy hay que estar al día. No queremos complicaciones después. Sus palabras me dolieron un poco. No lo decía con maldad, claro. Repetía lo que ella le había dicho una y otra vez. Paola le pasó una carpeta. Amor, muéstrale el modelo actualizado. Ricardo abrió la carpeta y me mostró un documento de varias páginas. El título decía, Testamento Moderno, versión simplificada. ¿Simplificada? Pensé. Pero al hojearlo sentí que cada frase era más difícil de entender que la anterior. Paola cruzó las piernas, orgullosa. Yo puedo traducir todo esto para usted. Ya hice una primera revisión. Solo falta completar algunos campos y ajustar ciertas cláusulas para que todo quede hermoso. Ricardo agregó. Además, Paola lo hace gratis, mamá. Imagínate lo que te cobraría cualquier abogado. Gratis. Siempre sospeché de lo que llega tan fácilmente. Esa misma tarde, Paola regresó con otro discurso preparado. Estuve hablando con un colega del estudio, dijo, sentándose con aire de urgencia, y me contó que los testamentos antiguos pueden ser cuestionados por errores formales. Usted no quiere eso. Imagínese, 20 años de esfuerzo y luego un juez decide otra cosa. Me entregó un folio. Estos son papeles que vamos a necesitar. Nada grave. Un par de firmas para actualizar datos. Tomé el folio entre mis manos.
pesaba. No por el papel, sino por la sensación de que contenía algo más serio de lo que ella admitía. ¿Puedo leerlo con calma?, pregunté. Ella sonrió con suavidad fingida. Claro, suegra, pero le advierto, la jerga jurídica es muy técnica. Se va a confundir. Mejor lo vemos juntas mañana. Yo ya lo tengo todo listo. Guardó el folio en su bolso antes de que pudiera abrirlo. Yo fruncí el ceño. Pero Paola, ¿no debería dejarme una copia? Ay, Elvira, pero si se va a marear leyendo cosas sin sentido. Usted confíe. Estamos haciendo esto para ayudarla. Ricardo, lavando unas tazas, apoyó su versión. Es lo mejor, mamá. Si Paola dice que es así, es así. Suspiré. Y callé. Los días continuaron con esa presión constante. Paola venía con nuevos documentos, borradores, versiones, preliminares. Yo notaba que nunca me dejaba sola con los papeles. Siempre los guardaba antes de salir. Siempre se llevaba todo. Y cada vez hablaba más sobre su bienestar futuro. Cuando usted ya no pueda administrar todo. Cuando necesite ayuda. Cuando surjan problemas con la casa. Me sonaba extraño que repitiera tanto la palabra casa. Demasiado. Una noche, mientras ella y Ricardo cenaban, escuché algo que me heló la sangre. Paola susurró por teléfono, creyendo que no la oía. Cuando ella firme, ya no podrá echarlos. Y la venta podrá hacerse sin problemas. Quedé petrificada en el pasillo. ¿Echar a quién? ¿Venta de qué? Mi casa. Mi única casa. La casa donde viví con mi esposo. La casa que construí con sacrificio de profesora por 3 décadas. Ya no dormí esa noche. A la mañana siguiente, Paola llegó con otra carpeta. Hoy vamos a firmar el borrador final, dijo, claramente confiada. Mientras hablaba, un rayo de luz entró por la ventana y cayó sobre una pequeña carpeta roja que ella llevaba apretada contra el pecho. Cuando fue a baño, porque siempre iba justo antes de revisar documentos, como quien se prepara para un espectáculo. Me acerqué a la mesa. La carpeta roja estaba allí. Abierta apenas unos milímetros. Mis dedos temblaron. No sabía si debía hacerlo. Pero algo en mi instinto, algo profundo y ancestral, me gritó. Mira. Ahora. Antes de que sea tarde. Tomé la carpeta y la abrí. Y mi corazón se detuvo. Allí estaba el verdadero rasguño del testamento. El que ella nunca me mostró. Y en la tercera página, casi al final, había una cláusula marcada con resaltador. Derecho de habitación revocable a favor de la testadora, supeditado a evaluación de capacidad. Traduzco al castellano humano. Yo solo podría vivir en mi propia casa si ellos me lo permitían. Y si algún día un médico, quizá amigo de Paola, decía que yo estaba incapaz, podrían echarme. Era exactamente eso. Echarme. Como ella había dicho al teléfono. Sentí un frío que me recorría desde el pecho hasta las piernas. Dios mío, ¿qué están tramando? Cerré la carpeta justo antes de que Paola regresara. Ella sonrió como si nada. ¿Lista para firmar, Elvirita? Yo también sonreí. Pero ya no era una sonrisa ingenua. Era la sonrisa de una mujer que había visto la trampa y que pensaba desactivarla. Elvira caminó hacia el centro de la ciudad con el borrador escondido dentro de su cartera como si llevara un animal vivo que podía saltar y morderla en cualquier momento. El papel, doblado en 4 partes, parecía pesar más que todo su cuerpo de 72 años. No sabía si le temblaban las manos por la ira, por el miedo, o por la humillación. La oficina del notario Héctor Salvatierra,
amigo de su marido fallecido, quedaba en un edificio antiguo, de paredes amarillas y escaleras de mármol gastado. Elvira subió lentamente, como si cada peldaño dijera: «Estás a punto de saber la verdad». Cuando tocó la puerta, Héctor levantó la mirada detrás de sus óculos. «Elvirita, hace años que no te veo, ¿qué pasó?». Ella no respondió. Apenas sacó el borrador y lo puso sobre la mesa. «Necesito que lo leas», dijo. Héctor frunció el ceño. «¿Qué es esto? ¿Quién preparó esto?». «Mi nuera», murmuró. «Paola». El notario abrió el documento. La sala quedó muda. Podría haberse escuchado la caída de una pestaña. Héctor avanzaba línea por línea con una rapidez que solo tienen los que llevan décadas leyendo entre trampas legales. De repente, detuvo el dedo en un párrafo. Y su rostro cambió. «Elvira, ¿tú leíste esto?». «Lo intenté, pero no entiendo estas palabras». Héctor leyó en voz alta. «Se concede a la testadora el derecho de habitación revocable, sujeto a criterio del heredero designado, en caso de incapacidad sobreviniente o administración ineficiente del inmueble». Elvira sintió como se le afogaba a oar. «Explícame eso, por favor». Héctor se quitó las gafas. No era un gesto técnico. Era humano. «Elvira, eso significa que, si tu hijo, o quien sea heredero, considera que tú, ya no puedes administrar la casa, puede revocar ese derecho». Ella frunció el rostro, confusa. «¿Revocar? ¿Cómo? ¿Echarme?». «Exactamente». Héctor suspiró. «Paola escribió un testamento donde tú seguirías viviendo en tu casa, pero solo mientras ellos quisieran». Elvira apoyó las manos en la mesa. «Pero». Paola dijo que era para evitar peleas. Para simplificar las cosas. Paola trabajará en un estudio jurídico, sí. Y esto tiene toda la trampa de alguien que sabe disfrazar veneno con tecnicismos. Elvira tragó en seco. ¿Trampa legal? Sí. Héctor deslizó el borrador hacia ella. «Mira esta frase: en caso de incapacidad sobreviniente, ¿quién decide esa incapacidad? No un médico. El heredero, ¿te das cuenta?». Elvira se sintió tonta, traída y furiosa a un mismo tiempo. Entonces, ella planeaba que yo firmara esto sin entender, y después. Héctor completó. «Después podrían decir que ya no estás apta, sacarte de tu casa, vender el inmueble y dejarte, donde quisieran». Elvira apoyó la frente en la mano. Se sentía ridícula por haber confiado. Por haber bajado la guardia. Por haber creído que Paola, por ser abogada, tenía buenas intenciones. Héctor continuó. «Elvira, esto no es un simple malentendido. Esto está diseñado. Calculado». «¿Qué hago ahora?», preguntó con la voz quebrada. «Primero, anular cualquier documento que hayas firmado sin saber. Segundo, hacer un testamento nuevo, claro, transparente, intocable. Tercero, prepararnos para la reunión que Paola agendó para firmar la versión final, punto». Elvira levantó el rostro. «¿Prepararnos?». Héctor sonrió. «Sí. Porque no vas a ir sola». Durante horas, él analizó el rascunho original. Marcó cada punto suspeito, cada cláusula inserida con má fe. «Elvira, mira esto», ella redujo tu usufructo a un permiso temporal. «¿Mi usufructo?». «La parte de la casa que te corresponde usar hasta tu muerte. En el testamento viejo, tú eras la única administradora. En este borrador, no. Aquí, Paola coloca al heredero como administrador de todo». Elvira tomó folego. «¿De todo?». «De todo. Tú quedarías como invitada».
Y una invitada puede ser retirada. El silencio cayó como una pedra. Ella me llamó, mamá, en cuanto preparaba eso, murmuró Elvira. Héctor posó a mano sobre Adela. Elvira, los peores fraudes familiares vienen siempre envueltos en cariño falso. Ella asintió, con la garganta fechada. Quiero registrar un testamento nuevo. Uno mío. Sin trampas. Y quiero cancelar cualquier poder que ella haya conseguido. Perfecto. Y antes de la reunión, quiero que tu hijo esté presente. Él también debe escuchar esto. Elvira mordeó el labio inferior. No sé si creerá. Paola tiene una forma de hablar que convence. Hace que parezca que todo lo hace por nuestro bien, punto. Héctor inclinó la cabeza. Entonces yo le leeré la cláusula en voz alta. No habrá forma de disfrazarla. Al caer la tarde, Elvira se levantó para irse. Bat antes de cerrar la puerta, Héctor dijo. Elvira, te conozco desde que tenías 30 años. Fuiste profesora, lectora, cuidadora de tu familia. No te dejes tratar como una anciana que firma sin entender. Ella respiró fundo. Gracias, Héctor. Necesitaba que alguien me hablara así. Nos vemos el viernes, en la reunión. Elvira ayudó predio sentindo o peso no peito. Más también una forca no va subiendo pelas costillas. No era solo miedo. Era determinacao. Ahora sabía la verdad. Sabía que casi la habían convertido en una huésped dentro de su propia vida. Sabía que a Paola no le temblaría la mano para borrar lo que no le convenía. Pero también sabía una cosa más. No iba a dejar que nadie escribiera su final por ella. Y el primer paso para recuperar su historia ya estaba dado. La tarde siguiente amaneció con un aire extraño. No era solo tensión. Era una especie de electricidad silenciosa, como si la casa presintiera que algo estaba por romperse definitivamente. Elvira se levantó temprano. Preparó café, aunque casi no lo probó. Dobló un pañuelo, lo guardó en el bolsillo y revisó por última vez la carpeta que contenía su Nuevo Testamento, el verdadero, aquel que el notario amigo había registrado de urgencia la noche anterior. Mientras ajustaba su abrigo, su mirada se detuvo en un detalle, la mesa donde Paola siempre dejaba papeles para que ella firmara. Tantos papeles. Tantas veces casi había caído. Hoy no, murmuró para sí misma. Hoy, la que firma soy yo. Según mis reglas. A las 10 en punto, el auto del notario Miguel Álvarez estacionó frente a la casa. Un hombre de cabello gris, firme, experimentado, que había sido amigo de su marido fallecido. ¿Lista, Elvira?, preguntó con voz baja. Ella respiró hondo. Más que lista. Entraron juntos en la sala. Paola aún no había llegado. El hijo, Lucas, estaba en la cocina, intentando fingir normalidad. Mamá, ¿segura que querés ayuda del señor Álvarez? Paola dijo que no hacía falta. Elvira lo miró con una ternura dolorosa. Sí, hijo. Hoy prefiero tener a alguien que conozca la ley, y que también me conozca a mí. Lucas, nervioso, se pasó la mano por el cabello. Paola se está esforzando mucho. Todo este lío de papeles es solo para evitar problemas. Elvira no respondió. Apenas sostuvo su taza para esconder el leve temblor de sus manos. A las 10:17, escucharon el motor de un auto. Paola entró apresurada, con la carpeta de documentos apretada contra el pecho. Perdón por el retraso. Había tráfico. Licenciado, miró al notario con sorpresa amarga, no sabía que estaría aquí. Miguel se levantó. Buenos días, señora Paola. Vine a supervisar el proceso,
ya que Elvira es cliente antigua y amiga de la familia. La sonrisa de Paola se contrajo, como si un músculo hubiera tenido un espasmo. ¿Supervisar? Pero si esto es solo una actualización simple del testamento. Nada grave. Miguel arqueó la ceja. Eso mismo quiero verificar. Paola se sentó de manera rígida y abrió su carpeta. Lucas puso la mano en el hombro de su esposa. Amor, es mejor que todo sea transparente. Mamá quiere estar tranquila. Por supuesto, murmuró Paola, con una sonrisa demasiado forzada. Miguel hizo un gesto. Bien. Antes de firmar cualquier documento, me gustaría leer en voz alta la cláusula que ha generado dudas. El corazón de Elvira se disparó. Paola abrió los ojos como platos, pero intentó mantener la postura. ¿Dudas? ¿Qué dudas? ¿Yo solo quise modernizar el testamento? Miguel abrió el borrador que Elvira había encontrado en la carpeta escondida, el verdadero, el que Paola jamás pensó que ella vería. Voy a leer textualmente, anunció. Y comenzó. Artículo 7. En caso de eventual incapacidad de la señora Elvira M. Gutiérrez, los ocupantes actuales del inmueble, hijo y nuera, tendrán derecho de uso prioritario y la propietaria conservará únicamente un derecho de habitación revocable, según criterio del representante legal. Lucas frunció el ceño. ¿Derecho de habitación revocable? ¿Qué significa eso? Elvira lo miró con dolor. Que si yo tuviera una CV, ustedes podrían sacarme de mi propia casa. El rostro de Lucas empalideció. Paola, ¿esto es verdad? Ella tragó saliva. Es solo una frase legal. Algo estándar. No significa que te íbamos a sacar, Elvira. Miguel golpeó el papel con el dedo. Esto no es estándar. Esto es una maniobra clásica para desplazar a un adulto mayor del patrimonio familiar. Es una cláusula peligrosa, abusiva e inaceptable. Paola levantó la barbilla. Yo solo seguí instrucciones del sistema digital del estudio. Miguel soltó una risa sin gracia. Curioso, porque este documento no proviene de ningún sistema. Fue redactado manualmente. Y la autora dejó rastros de edición en el pie de página. Elvira observó cómo el rostro de Paola se quebraba en fisuras, miedo, rabia, desesperación, todo mezclado. Lucas se alejó de su esposa. Paola, ¿qué hiciste? Ella intentó tocarlo. Amor, yo solo quería asegurar el futuro. Tu mamá es buena, pero es mayor. Imagina si algo le pasa. Elvira respiró hondo. Mi marido y yo pagamos esta casa con décadas de trabajo. Yo nunca sería un problema para ustedes. Nunca. Miguel entonces cerró el borrador. Para su tranquilidad, señora Elvira, ya registramos ayer un nuevo testamento. Legal, limpio, blindado. Y este documento, levantó el papel falso, queda oficialmente revocado. Paola dio un paso atrás. ¿Revocado? Pero. Además, añadió Miguel, presentaré un informe formal sobre la manipulación detectada. El sistema judicial decidirá si hay responsabilidad penal. El silencio cayó como una losa. Lucas finalmente habló, con la voz quebrada. Paola, ¿de verdad ibas a convertir a mi mamá en una huésped temporal? ¿Ibas a dejarla sin casa? Ella lloró. Yo solo quería protegernos. No entiendo por qué todos hacen tanto drama. Elvira cerró los ojos por un instante. Porque me ibas a borrar de mi propio hogar. Paola se estremeció. Lucas dejó caer la mano de ella. No puedo defender esto. Miguel recogió los papeles. Señora Elvira, cuando quiera, paso por su casa para explicarle las próximas etapas.
Pero por hoy, está protegida. Paola, derrotada, abrió la boca para decir algo, pero no salió nada. Su juego había terminado. La mentira, expuesta. La cláusula, destruida. La casa, protegida. Ya solos, Elvira sostuvo el Nuevo Testamento con manos firmes. Lucas, emocionado, se acercó. Mamá, perdón. Yo confié en ella. No vi lo que estaba haciendo. Elvira posó la mano en el rostro de su hijo. A veces el amor nos tapa los ojos. Pero hoy, vos los abriste. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que volvía a ocupar su propio lugar en el mundo. La sala estaba en silencio. Pero era un silencio leve. Un silencio de justicia. Y, en el fondo, Elvira sabía, la verdadera firma era la de la mujer que decidió recuperar su propia voz. La mañana de la firma llegó envuelta en una normalidad engañosa. Paola había enviado un mensaje temprano: suegra, hoy dejamos todo listo. Para que usted esté tranquila y nada quede sin resolver. Era irónico. Ella hablaba de tranquilidad mientras mis manos aún conservaban el temblor que sentí la noche anterior, cuando encontré el borrador real dentro de su carpeta. Dormí poco. Muy poco. A cada rato me despertaba imaginando lo que habría pasado si yo hubiera firmado sin leer. Si yo hubiera confiado, otra vez. A mis 72 años, yo debería saber que la confianza es algo demasiado precioso como para ser entregada sin cautela. Pero Paola, con su sonrisa profesional, su voz tranquila y su discurso jurídico, casi me hizo olvidar eso. Casi. Pero ya no. El notario amigo, don Marcelo, llegó a mi casa a las 10 en punto. Traía su maletín, su sello, y esa expresión severa que solo adoptaba cuando se trataba de proteger a alguien vulnerable. ¿Lista, Elvira?, me preguntó. Más que lista, respondí. Yo no era la mujer insegura de semanas atrás. Había recuperado algo crucial: mi criterio. Mi lucidez. Mi derecho a desconfiar. Marcelo extendió la mano. Hoy no vamos a firmar nada de ellos. Solo vamos a dejar claro que sabemos exactamente lo que intentaban. Asentí, respirando hondo. ¿Cree que vendrán confiados?, pregunté. Marcelo sonrió ligeramente. Ella sí. Los que maquinan abusos siempre creen que están ante alguien que no ve. O que no va a hablar. Pues hoy voy a hablar, murmuré para mí. A las 11, puntuales como si fueran a una celebración, llegaron Paola y mi hijo, Daniel. Paola entró primera, perfumada, ordenada, con una carpeta nueva en la mano. Una carpeta que, por supuesto, no contenía el borrador verdadero. Elvirita. Llegó el día. Hoy dejamos el testamento moderno, actualizado y sin riesgos. Su sonrisa era impecable. Demasiado impecable. Yo la observé con calma. Sí. Hoy dejamos todo claro. Daniel me abrazó. Mamá, te vas a sentir aliviada después de esto. Paola se esforzó muchísimo. Por un instante, me dolió escucharlo hablar como si ella fuese mi protectora. Pero aquel dolor también alimentó mi decisión. Pasemos al comedor, dije. Cuando entraron, lo vieron. Allí estaba don Marcelo, sentado, revisando unos papeles con sus gafas de lectura. Paola se detuvo como si hubiera pisado algo invisible. ¿Y él?, preguntó, intentando mantener una voz neutral. Mi notario de confianza, respondí. Comenté que quería que revisara la versión final antes de firmar. Paola parpadeó 3 veces, rápido. Era su tic cuando se veía acorralada. Bueno, claro, no tengo problema. Mentira. Estaba perdiendo el control. Nos sentamos.
Paola abrió su carpeta. Sacó una hoja. Una hoja, limpia, sin la cláusula criminal que yo había encontrado. Pues aquí está la versión final, suegra. Todo muy claro, muy simple para usted. Marcelo ni siquiera la miró. Golpeó suavemente su maletín, lo abrió, y sacó el borrador original. El verdadero. El que había encontrado en su carpeta la noche anterior. Paola empalideció como si la hubieran empujado al hielo. ¿Reconoce este documento?, preguntó Marcelo. Ella tragó saliva. Debe ser una versión preliminar. Nada importante. Marcelo leyó en voz alta. Cláusula 12ª. La señora Elvira tendrá únicamente derecho de habitación revocable, pudiendo ser removida del inmueble en caso de incapacidad o a criterio del representante. Daniel frunció las cejas. Paola, ¿qué es esto? Ella intentó sonreír. Mi amor, eso era un borrador viejo. Yo jamás. Marcelo continuó, esta cláusula, señora Paola, convierte a la propietaria original en una invitada expulsable de su propia casa. ¿Quién la redactó? Ella movió las manos, nerviosa. El sistema, una plantilla, yo no. Marcelo levantó la ceja. Curioso, porque este documento no salió de ningún sistema. Lo imprimieron en su oficina, con su número de referencia interna. Daniel la miró horrorizado. ¿Me puedes explicar qué planeabas hacer con mi madre? Paola estalló. Solo quería evitar problemas futuros. Ustedes no entienden. Las herencias son un caos. Yo estaba tratando de ayudar. Marcelo golpeó la mesa con el sello. Señora Paola, ha cometido un intento de fraude patrimonial. Y este borrador, junto al testimonio de la señora Elvira, lo confirma. Ella se llevó las manos a la cabeza. No. Yo solo. Marcelo sacó otro papel. Lo que sí está finalizado es este documento, el Nuevo Testamento de la señora Elvira, firmado y registrado ayer. Ella ya revocó todo lo que ustedes intentaban tramitar. Paola quedó muda. Daniel apoyó la frente en la mano, devastado. Paola, ¿qué hiciste? ¿Qué estabas haciendo? Ella sollozó. Yo solo quería asegurar nuestro futuro. Marcelo guardó el borrador traidor en un sobre. Habrá investigación. Y si la señora Elvira decide denunciar, tendrá respaldo legal. Paola se cubrió la cara. El castillo se había derrumbado. Cuando ellos se fueron, Daniel me abrazó fuerte. Mamá, perdóname. Yo confié demasiado. Le acaricié el cabello como cuando era niño. Confiar en quien amamos no es un error. El error es no ver cuando esa confianza se vuelve un arma. Él lloró en silencio. Gracias por protegerte, y por protegerme. Siempre te voy a proteger. Aunque sea de quienes dicen amarte. Más tarde, Marcelo cerró su maletín y me dio una palmada en el hombro. Hiciste lo correcto, Elvira. Pocas personas tienen la claridad de detener algo así antes de que se vuelva irreversible. Yo solo tuve miedo, confesé. Ese miedo te salvó. Y tenía razón. Ese miedo, que a tantas mujeres mayores se les enseña a ignorar, había sido mi faro. Gracias a él, seguía siendo dueña de mi vida. De mi casa. De mi voz. De mi historia. Elvira amaneció con un presentimiento extraño. Era el día de la reunión final con Paola, el día en que, según su nuera, firmaría la versión definitiva del testamento revisado. Pero ahora Elvira ya sabía la verdad. Sabía de la cláusula escondida. Sabía de la trampa. Sabía de cada línea que Paola había planeado contra ella. Y, por eso mismo,
Respiró hondo, abrió la cortina y permitió que la luz de la mañana iluminara su sala como un aviso silencioso: hoy no seré víctima de nadie. El notario amigo, don Marcelo, había prometido encontrarse con ella media hora antes para revisar los últimos detalles. Cuando llegó, trajo consigo no solo la carpeta con el Nuevo Testamento registrado, sino también una firmeza casi paternal. «Elvira, ¿está lista para lo que viene?», preguntó. «Más que lista. Estoy cansada de sentir miedo». Marcelo puso una mano sobre la de ella. «Entonces lo haremos juntos». A las 4 de la tarde, Paola llegó. No entró con pasos tímidos. Entró con aquella confianza ensayada, con esa sonrisa legalista que usaba para ganar debates y clientes, como si el mundo fuera fácilmente moldeable siempre que ella sostuviera un bolígrafo. «Suegra. Qué gusto verla. Hoy dejamos todo listo, ¿sí?». Cuando se dio cuenta de que había otra persona en la sala, su postura cambió. «¿Y él?», preguntó, intentando disimular la incomodidad. Elvira sonrió con calma. «Paola, te presento a alguien que ya conoces. El notario Marcelo Ochoa. Antiguo amigo de la familia». La nuera perdió el color. «Ah, claro. ¡Qué sorpresa! Pensé que usaríamos al notario del estudio, como siempre». Marcelo abrió la carpeta despacio. «No será necesario. Yo me ocuparé». Paola sonrió, pero sus ojos se oscurecieron. Se sentaron a la mesa. Paola abrió su propia carpeta y colocó frente a Elvira 10 páginas impecablemente encuadernadas. «Esta es la versión final. Si quiere, se la leo». «Perfecto», respondió Marcelo antes de que Elvira pudiera hablar. «Pero yo también tengo algo que leer». Paola intentó reír. «No hace falta duplicar esfuerzos, doctor. Yo puedo». Marcelo levantó un documento. «Lo que voy a leer es el borrador que usted presentó como simplificado, pero que contiene una cláusula incompatible con los derechos de la señora Elvira». La nuera se paralizó. Eso no es la versión final. Ese borrador estaba desactualizado. Fue un error de impresión». «¿Un error?», preguntó Marcelo, pasando la página. «Permítame leer textual». Y, con voz firme, leyó: «La testadora conservará únicamente derecho de habitación revocable, sujeto a evaluación médica y a la conveniencia de los herederos». Silencio absoluto. Elvira miró a Paola. Y vio, por primera vez, no a una profesional confiada, sino a una depredadora descubierta. Ricardo, a quien habían llamado a última hora sin saber nada de esto, abrió los ojos como si hubiera recibido una bofetada. «¿Derecho de habitación revocable?», murmuró él. «Paola, ¿qué significa eso? ¿Revocable por quién?». Paola empezó a tartamudear. «Ricardo, amor, eso era una versión preliminar. Claro que no era la final. Yo jamás permitiría algo que perjudicara a tu mamá». Marcelo cerró el documento con un golpe seco. Curioso que esta cláusula esté redactada con precisión legal quirúrgica. No parece un error. Parece intención. Paola se mordió el labio. «Se está interpretando mal. Yo solo quería evitar conflictos legales futuros». Elvira finalmente habló. «Conflictos legales que empezarían cuando ustedes decidieran que yo ya no podía vivir aquí, ¿verdad?». «No», gritó Paola, nerviosa. «Yo solo quería protegerlos a todos». Ricardo, pálido, la encaró. «¿Protegernos de qué? ¿De mi propia madre?». Paola intentó acercarse a él. «Mi amor, escucha, estás malentendiendo». Pero algo dentro de él se rompió allí mismo. «Por eso te escuché decir por teléfono, cuando ella firme, ¿ya no podrá echarlos?».
Paola se quedó estática. Ya no había forma de retroceder. Marcelo puso otro documento sobre la mesa. Señora Paola, la señora Elvira ya registró un nuevo testamento. Uno sin trampas, sin cláusulas engañosas, sin su intervención. También presenté una solicitud para revisar la responsabilidad penal en su intento de manipulación patrimonial. Los ojos de Paola se desorbitaron. ¿Penal? ¿Pero qué están diciendo? Esto es una exageración. Es una vendetta en mi contra. Elvira apoyó las manos en la mesa y habló con serenidad amarga. Lo único que intenté fue confiar en la esposa de mi hijo. Y vos intentaste convertirme en una huésped en mi propia casa. Paola respiraba rápido, desesperada. Ricardo, decía algo. ¿Son tu mamá y ese notario contra mí? Yo lo hice por nosotros. Ricardo se levantó lentamente. No, Paola. Lo hiciste por vos. Y casi arruinás todo. Ella se llevó las manos a la cabeza. Esto no puede estar pasando. Todo era para organizar. Para evitar líos. Marcelo se ajustó las gafas. Los líos los creó usted. Elvira se levantó también. Yo ya firmé mi nuevo testamento. Y también firmé una revocación de cualquier autorización que vos hayas intentado introducir sin mi conocimiento. Paola palideció. ¿Revocación? ¿Qué revocación? Marcelo sonrió discretamente. La que te deja fuera de cualquier decisión sobre su patrimonio. Ella cerró la carpeta con violencia. Yo voy a apelar esto. Nadie me saca de esta familia. Elvira la miró con pena real, casi dolorosa. Vos te sacaste sola cuando intentaste borrar mi voz en mis propios papeles. Paola salió dando un portazo. Ricardo se quedó parado, perdido. Mamá, ¿cómo no vi esto antes? Elvira le acarició el brazo. ¿Por qué confiabas? Y porque el amor, a veces, nos ciega. Marcelo guardó los documentos. Hoy recuperaste algo más que tu casa, Elvira. Recuperaste tu autoridad. Ella respiró hondo, dejando finalmente que el aire limpio del atardecer entrara en sus pulmones. Y, sobre todo, recuperé mi nombre. Aquel jueves amaneció con una luz extraña, casi blanca, como si el día estuviese indeciso entre ser claro o nublado. Elvira despertó antes del despertador, como venía sucediendo desde que descubrió el borrador verdadero. No era ansiedad, era vigilia. Un estado de alerta maduro, silencioso, que solo quien ya fue engañado por alguien que ama es capaz de desarrollar. Tomó café despacio. Arregló la carpeta organizada por el notario amigo. Y respiró hondo. Era el día de la reunión final, marcada por Paola. El día en que ella creía que la suegra firmaría el documento que la transformaría, legalmente, en una huésped descartable. Pero no sería así. Cuando el auto del notario estacionó frente a la casa, Elvira sintió una especie de alineación interior, como si su columna, su historia y su dignidad se irguieran de nuevo juntas. ¿Lista?, preguntó el notario, abriendo la puerta del pasajero. Más que lista, respondió ella. Lista estaba cuando quería confiar. Ahora estoy despierta. Al llegar a la oficina, Paola ya estaba en la puerta. Sonrisa profesional, maquillaje impecable, postura estudiada. Parecía alguien que tenía la certeza absoluta de que estaba a pocos minutos de ganar un juego. Suegra. Qué bueno que llegó temprano. Así avanzamos con tranquilidad. Pero la sonrisa se deshizo cuando vio al notario caminando al lado de Elvira. Ah, veo que vino acompañada. No sabía que era necesario. Elvira se adelantó, no es necesario. Es prudente. Paola rió con leve nerviosismo.
Bueno, pasen. La sala estaba preparada, 2 sillas, una mesa con documentos impresos y 2 bolígrafos nuevos posicionados en el centro. Un ritual calculado. Paola tomó la carpeta con confianza teatral. Bien, Elvira. Aquí está la versión final del testamento simplificado. Solo necesitamos su firma en las últimas páginas. Fue entonces que el notario dio un paso al frente. Antes de firmar nada, dijo él, con voz firme, necesitamos revisar la cláusula 14, inciso C. La sangre desapareció del rostro de Paola. ¿La cláusula 14? Eso es un borrador. No corresponde a la versión actual. Curioso, dijo el notario, abriendo otra carpeta, porque esta cláusula apareció en el documento que usted llevaba en su maletín. Él colocó el borrador verdadero sobre la mesa, aquel que Elvira había encontrado escondido. Paola parpadeó rápido, como quien intenta pensar antes de entrar en pánico. Debe ser un error administrativo. En la oficina manejamos muchas versiones. A veces se mezclan. Elvira, con la serenidad de quien esperó por este momento, colocó otro documento al lado, el testamento nuevo, ya registrado con el notario amigo. ¿Y este también es un error administrativo?, preguntó ella. El notario levantó el borrador fraudulento y leyó en voz alta: derecho de habitación revocable por incapacidad sobreviniente a criterio exclusivo del heredero principal. Silencio. Un silencio que cortó el aire como una hoja afilada. Ricardo, que no sabía nada hasta entonces, abrió los ojos como platos. Paola, ¿qué significa esto? Paola tragó saliva. Es solo un estándar. Una redacción técnica. No iba a usarse así. Elvira la encaró, con una calma que asustaba. Tú ibas a convertirme en invitada en mi propia casa. Un papel lejos de mis manos habría sido suficiente para echarme. No. Nunca quise eso, dijo Paola, levantándose de repente, moviendo las manos como quien intenta defenderse del aire. Era solo prevención legal. Para protegernos si usted llegara a no poder decidir. El notario la interrumpió: eso no era protección. Era despojo. Y ya hemos iniciado la revocación formal, además de un informe para el colegio notarial sobre el uso indebido de modelos patrimoniales. Paola miró a todos, intentando encontrar alguna brecha emocional, algún resquicio de duda, pero no había nada. Ricardo dio un paso atrás, como si solo ahora consiguiera ver a la mujer con quien vivía. ¿Querías echar a mi mamá de su casa? No. Era por nosotros. Por estabilidad. Por futuro. La voz de ella se quebró. Yo solo quería seguridad. Elvira respiró hondo. Yo también quiero seguridad. Por eso traje a alguien de confianza. El notario colocó la mano sobre los documentos. Este testamento que usted quería que Elvira firmara queda completamente anulado. Y el nuevo ya está registrado. No hay nada que hacer. Paola se hundió en la silla, derrotada. Pero no era tristeza verdadera, era frustración por haber perdido la jugada. En el auto, volviendo a casa, Elvira se sentó con las manos sobre el Nuevo Testamento. Ricardo rompió el silencio: mamá, ¿cómo pude no ver nada? Elvira sonrió con una ternura triste. A veces el amor nos duerme. Pero siempre hay un momento para despertar. Él apretó la mano de su madre. Gracias por no firmar nada. Gracias por estar aquí. Por la noche, después de que Ricardo salió, Elvira encendió una pequeña hoguera en el patio, de esas que ella hacía para quemar hojas secas. Colocó allí la copia del borrador con la cláusula traidora. El papel prendió fuego despacio, iluminando su rostro. Cuando la última llama se apagó, ella levantó el Nuevo Testamento, firme. Ahora sí.
Esta es mi voz. Era una promesa. Una declaración silenciosa de soberanía. Una mujer que casi fue borrada, se estaba escribiendo de vuelta en su propio destino. Los días siguientes a la gran reunión no tuvieron explosiones ni portazos. No hubo escenas dramáticas en la puerta ni discursos grandilocuentes. Lo que hubo fue algo mucho más silencioso y mucho más poderoso: recuperación. Elvira volvió a caminar por su casa de otra manera. No era el andar inseguro de semanas atrás, cuando sentía que las paredes ya no le pertenecían. Ahora sus pasos tenían un peso distinto, casi simbólico, como si cada recorrido por el pasillo confirmara una verdad sencilla: sigo siendo la dueña de mi hogar. No por capricho. No por orgullo. Por historia. Había cocinado en esa cocina, llorado en ese dormitorio, leído libros enteros bajo esa ventana. Esa casa no era solo ladrillos y escrituras. Era el mapa de su vida. Y por primera vez en mucho tiempo, el papel que la representaba estaba alineado con eso. Paola desapareció algunos días. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas inesperadas. Ricardo estaba abatido. Una tarde, mientras tomaban café, él dijo: siento que todo lo que creí que estaba construyendo, se cayó. Elvira lo miró con una ternura que solo las madres que ya perdonaron muchas cosas saben sostener. No, hijo. Lo que se cayó fue una ilusión. Lo que se sostiene ahora es la verdad. Él apretó la taza. Confié en ella más que en mí mismo. Y eso pasa cuando una persona habla más fuerte que nuestra intuición, respondió ella. No te culpes por haber amado. Pero aprende a escuchar cuando algo dentro de ti empieza a dudar. Ricardo suspiró. ¿Algún día la vas a perdonar? Elvira se quedó en silencio unos segundos. Perdonar no es olvidar lo que intentó hacer. Perdonar, tal vez, sea no dejar que el rencor me quite el descanso que acabo de recuperar. Ricardo la miró, emocionado. Gracias por no soltar tu voz, mamá. Si vos hubieras firmado sin leer. Ella completó, con una media sonrisa: hoy quizás estaría preguntando, ¿en qué momento mi casa dejó de ser mía? Y la respuesta sería: en el momento en que tuve miedo de hacer preguntas. Una semana más tarde, Elvira hizo algo que sorprendió incluso a sí misma. Fue al centro comunitario del barrio. En la pizarra, un cartel decía: cursos para adultos mayores, informática básica, costura, yoga suave, cocina saludable. Y en un rincón, con letras pequeñas, algo casi escondido: introducción al derecho para no abogados. Elvira se quedó mirando ese renglón por algunos segundos. La secretaria se acercó. ¿Le interesa algún curso, señora? Elvira respiró hondo. Sí. Ese. El de derecho. La chica anotó su nombre con una sonrisa. ¡Qué bueno! Casi nadie se anima. Todos dicen que es muy difícil. Elvira sonrió de vuelta. Difícil es firmar sin entender. Esto es un regalo. Las semanas siguientes, aprendió palabras que antes la intimidaban: usufructo, poder, mandato, revocación. No para convertirse en abogada, sino para que nadie volviera a usar esas palabras como sombra sobre ella. Un día, la coordinadora del curso le dijo: Elvira, usted explica mejor que el profesor cuando hablamos de testamentos. ¿Sabía? Ella se rió. Es que yo no hablo desde el código. Hablo desde la cocina, desde la mesa donde casi firmé mi desaparición. La coordinadora tuvo una idea. ¿Y si hacemos un encuentro solo para señoras del barrio? Algo como: entender tus papeles antes de firmar. Los ojos de Elvira brillaron. Sería hermoso. Ese sábado, en el salón pequeño del centro comunitario, se juntaron 6 mujeres,
una que tenía miedo de un contrato de préstamo. Otra que nunca había leído su propia escritura. Otra que firmaba todo lo que un hijo le ponía enfrente, porque él sabe. Elvira se paró frente a ellas con el corazón acelerado, pero firme. No vengo a darles una clase, empezó. Vengo a contarles lo que casi me pasó. Sacó una carpeta. Dentro, había una fotocopia de la cláusula traidora, esa que decía, derecho de habitación revocable. La levantó. Esto casi me borra de mi casa. Y yo no la firmé porque, por primera vez en mucho tiempo, dejé de tener vergüenza de hacer preguntas. Las mujeres la escuchaban en silencio absoluto. Si alguna vez sienten que alguien les dice, no se preocupe, usted no va a entender esto, preocúpense. Esa frase es una bandera roja. Ustedes tienen derecho a entender cada línea, cada palabra, cada firma. Al final del encuentro, una señora de cabello muy blanco se acercó, emocionada. Elvira, yo siempre tuve miedo de parecer ignorante. Por eso nunca pregunté nada. Hoy salgo con más miedo de firmar sin preguntar que de abrir la boca. Elvira sonrió. Ese es el miedo que nos protege. Esa noche, en su patio, repitió un ritual. Puso una pequeña olla metálica sobre un ladrillo. Dentro, colocó una de las tantas copias del borrador que Paola había preparado. Lo miró por última vez. No con odio. Con conciencia. Encendió un fósforo. El papel ardió, se dobló, se consumió. Esta vez, sin lágrimas. Con el Nuevo Testamento en la mano, se dijo a sí misma en voz baja, nunca más mi nombre va a usarse en mi contra. Y mientras la última brasa se apagaba, levantó la vista hacia su casa. La sala, la cocina, el pasillo, todo estaba en su lugar. Pero algo, profundamente, había cambiado. Ella ya no era solo la dueña en el papel. Era la autora de su propia historia. Gracias por escuchar mi historia. Y si alguna vez alguien te dice que no hace falta leer o que alguien firmará por ti, recuerda a Elvira, la mujer que casi fue invitada en su propia casa y que decidió aprender a leer, no solo con los ojos, sino con la dignidad.